tal? Bienvenidos. Este video es sobre la pregunta. Muy importante que entendamos cómo es el mecanismo con el cual funciona. La pregunta es, como les decía en otro video, el arma defensiva del aprendiz. ¿Sí? Es un arma que nos permite defendernos frente a la angustia. Es algo que nos permite comunicarnos con la naturaleza, con el universo y comprender y orientarnos en dónde estamos parados. La pregunta tiene algo muy interesante, tiene su propio mito. Se puede rastrear en la Biblia, ¿sí? En el capítulo 3 del Génesis. Allí aparece la primera pregunta en la Biblia. No sé si saben cuál es, pero les comento. La primera pregunta que aparece es la pregunta que le hace la serpiente a Eva. La serpiente le pregunta, ¿acaso Dios les dijo que no pueden comer de ese árbol? Es a partir de este momento, de este mito originario de la pregunta que yo tomo en cuestión, que arranca a partir de esta duda que genera la serpiente en Eva, la dualidad. ¿Sí? Es aquí donde nosotros luego de esta pregunta somos míticamente echados del paraíso a tener que valernos por nuestra propia cuenta. Hay algo interesante con respecto a la pregunta. Se nos enseña generalmente en la educación formal más que nada que a cada pregunta tiene que haber una respuesta. ¿Sí? Se pregunta en qué año Cristóbal Colón descubrió América, 1492. Pregunta-respuesta. Esta modalidad para aquellos que estamos aprendiendo, para los aprendices, no nos es tan útil. Incluso es bastante, digamos, simple. Actualmente, digamos, para poder nosotros orientarnos y cuando estamos trabajando con una pregunta que necesitamos responder, en el cual uno puede empezar a comunicarse con todo lo que uno lo rodea, tiene que aprender que la pregunta hay que sostenerla. A mí me gusta pensarla mucho como un componente dentro de esta dualidad que les hablaba, como aquello que representa la energía femenina. Véanlo en términos más de el yin y el yang. La pregunta hay que aprender a sostenerla. ¿Sí? Yo abro con una pregunta, por ejemplo, ¿quién soy? Que es como la pregunta que más nos persigue a los seres humanos, por lo menos en este momento, que estamos tratando de averiguarla, que se responde con un haciendo, ¿sí? Pero abro la pregunta y aprendo a sostener la pregunta. Y de esa manera yo voy a empezar a recibir múltiples respuestas, ¿sí? Que empiezan a aparecer en forma de piezas de rompecabezas. Son como pedacitos que por separado no tienen mucho sentido para nosotros. Pero si seguimos sosteniendo la pregunta y seguimos atentos, escuchándonos adentro lo que aparece afuera, ¿sí? Esto de que se dice como leer las señales, van a empezar a ver que hay un patrón que se repite, ¿sí? Es con la pregunta que nosotros vamos encontrando las respuestas. Muchos pedacitos de rompecabezas terminan armándonos, si estamos atentos y estamos en la búsqueda y estamos escuchándonos, terminan dándonos una respuesta. Jung decía, quien mira afuera se pierde, quien mira adentro se encuentra, ¿sí? Es escuchándonos lo que nos llama la atención afuera que empezamos a recibir las respuestas de lo que estamos buscando. Porque recuerden, para los aprendices todos son maestros y todo nos está ayudando. Y la respuesta no solamente llega en forma de, por ejemplo, el consejo de un amigo o algo que podemos escuchar de algún familiar. La respuesta puede aparecer en una publicidad, en un fragmento de un libro, en una oración escrita en un banco o incluso en una revista. No sé, en cualquier lado, si uno no subestima ni sobreestima, elemento importantísimo para cualquiera que esté jugando a ser un aprendiz, va a empezar a detectar y entender por dónde va el propio camino. Va a empezar a encontrar la propia respuesta, que uno la tiene que ir viviendo. Entonces, sostengo pregunta y recibo la respuesta. Recibo respuestas, pedazos de respuesta, para poder finalmente decir, es por acá. Y con esto actuar en consecuencia. Entonces, esto sería, digamos, es algo muy importante, es el elemento con el cual nosotros podemos comunicarnos con todo lo que nos está rodeando y entender y aprender lo que tenemos que aprender. Eso sería todo sobre la pregunta.